Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en este espacio del octavo Simposio Internacional de Formación de Educadores CIFORED 2025. Me presento, mi nombre es Diego Raúl Carrillo Mojica, soy docente de la Facultad de Educación de la Universidad Antonio Nariño y voy a compartirles en este día mi reflexión o mi ponencia titulada El conflicto en la escuela, un reto para la educación emocional y ciudadana. Reflexiones desde la práctica docente profesional. El problema que he considerado acá nace desde un ejercicio que he venido liderando en el semillero Escuela Conflicto y Sociedad de la licenciatura en Ciencias Sociales. Con los estudiantes que pertenecen al semillero, hemos desarrollado ejercicios de observación y diálogo en los contextos escolares, buscando identificar cómo se entiende el conflicto, cómo se trabaja, cómo se media el conflicto en la escuela, para tomar y adoptar herramientas que permitan eh, mejorar procesos en la escuela en función de este escenario. Entonces, una de las preguntas que marcan este trabajo de reflexión y de indagación inicial en los contextos de investigación de los estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales busca es pensarse cómo se puede, desde la educación emocional y ciudadana, transformar la gestión del conflicto en la escuela. En ese sentido, entonces, la justificación se centra principalmente en cómo se le da la relevancia de la indagación eh, y sobre todo la urgencia de esas nuevas dinámicas que se han venido presentando a partir de la digitalización de las relaciones entre estudiantes que vienen en aumento y los conflictos interpersonales que se presentan en el contexto escolar. El conflicto en la escuela es bastante complejo, se ha venido agudizando y tenemos varios niveles para comprenderlo. Tenemos un nivel social, un nivel institucional, tenemos el aula y tenemos las relaciones personales de nuestros estudiantes. El objetivo pues que nos hemos propuesto desde el semillero es analizar esas manifestaciones, causas y dinámicas del conflicto en la escuela, eh, como un escenario en donde claramente tenemos que desarrollar los temas formativos para fortalecer y pensar cómo desde una educación emocional podemos atender a esa situación que se está presentando. Entonces, el semillero Escuela Conflicto y Sociedad busca pues generar una propuesta que contribuya a mejorar esas relaciones en el contexto escolar. Voy a presentar dos antecedentes importantes de Martínez Mendoza en el año 2022. Presenta una reflexión sobre la mediación como una estrategia de convivencia escolar. Y el de Sánchez Lozano y Domínguez Ornelas en el 2024, quienes trabajaron la influencia de la mediación en estudiantes mediadores, una estrategia educativa hacia la cultura de paz. Es importante resaltar que dentro de estos antecedentes eh, digamos, encontramos la mediación como un ejercicio fundamental para comprender y aportar en ese contexto del conflicto escolar o contribuir en la gestión del conflicto escolar. En ese sentido, tenemos unos referentes conceptuales que son importantes considerar acá en función de la educación emocional como ese momento que permite una competencia, digamos, para trabajar mucho en la escuela y trabajar el autoconocimiento, buscar desarrollar habilidades sociales, trabajar en una práctica docente reflexiva para nuestros estudiantes semilleristas, tener ese espacio de reflexión para mejorar desde la experiencia y desarrollar aprendizajes que puedan ser aplicados en su cotidianidad cuando sean egresados del programa. Trabajar sobre la ciudadanía y la convivencia democrática y
la escuela como una comunidad de diálogo, propiciar esos escenarios de todos los actores que asisten a la comunidad y priorizar el diálogo para resolver el conflicto. Tenemos claramente unos referentes conceptuales como Galton, quien trabaja la teoría del conflicto, Muñoz, dentro de los paradigmas para comprender ese conflicto, y Jares, quien aporta escenarios de reflexión alrededor de la educación para la paz. La metodología que hemos propuesto en el semillero es enfocarnos en un tema cualitativo e interpretativo, trabajar sobre la práctica docente y pensar en los procesos de mediación y hacer una reflexión profunda sobre lo que pasa en la escuela. Asimismo, tenemos unos resultados que hemos venido dialogando con los estudiantes del semillero y en donde buscamos que las acciones se enfaticen sobre el diálogo, que se trabaje sobre esa necesidad de atender el conflicto escolar y sobre todo reforzar ese trabajo en el contexto escolar, pensar estrategias pedagógicas, trabajar acciones de mediación y obviamente indicar las rutas de trabajo que permitan seguir generando, digamos, eh, escenarios de investigación para nuestros estudiantes y para los mismos profesores de los contextos escolares. También el aporte que hemos considerado en el campo educativo atiende a la reflexión de orden empírico, es decir, de la observación que han venido desarrollando nuestros estudiantes y que transmiten a los docentes en ese diálogo, digamos, constructivo para trabajar en este contexto. Tenemos acciones de orden pedagógico, vamos a identificar prácticas positivas y cómo a partir de las prácticas positivas indagamos en los contextos para mirar cómo podemos aportar en resolver los conflictos en la escuela y diseñar pues unas fases de intervención en la medida que vayamos desarrollando el proceso en nuestro semillero. A nivel de conclusiones, debo resaltar pues, que se conoce el conflicto en escuela, pues no se debe satanizar, sino se debe conseguir como una oportunidad que va a favorecer obviamente la educación emocional y el aprendizaje para construir un sujeto mucho más atento a las relaciones sociales, atender pues obviamente el papel del docente, pues que es fundamental en la transformación del conflicto. Y tenemos a los semilleristas, quienes pues obviamente van a identificar ese enfoque de trabajo con un reconocimiento de emociones que influyen pues directamente en la convivencia escolar. Claramente, en la medida que nosotros trabajemos las emociones de nuestros estudiantes, reconozcamos sus emociones, las identifiquemos, vamos a tener mejores escenarios de convivencia. La escuela no puede ser ajena a este proceso. Dentro de esas dinámicas, pues, o de lo que se observa en la escuela, nuestros semilleristas pues van a confirmar si es necesario propiciar diálogos horizontales como una vía efectiva en el reconocimiento del otro, la inclusión y hacer un ejercicio de ciudadanía en los contextos educativos. Finalmente, entonces, quiero agradecer y presentar estas referencias que han venido acompañando la reflexión con los estudiantes semilleristas a lo largo de nuestros encuentros, ya cumpliendo más o menos unos 3 años de este semillero, Escuela, Conflicto y Sociedad de la Universidad Antonio Nariño, de la licenciatura en Ciencias Sociales. Les agradezco por su atención, muchísimas gracias por ese espacio. Les deseo una feliz tarde.